libro del Verbo fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. La Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Reinará con majestad mil años y por siempre. Él reinará. Cristo viene. La red presenta Lo que siempre es hablar de los pies. la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios con nuestro hermano Quiere que te levantes. Levántate. Ricardo Claudio, Levántate ahora. No puedes esperar para a que su mañana. iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Que Dios los bendiga a todos, amados hermanos. En este momento, todos los que están presentes aquí en el auditorio Cristo viene, y ustedes que están frente a sus pantallas, ruego que cierren sus ojos allí donde están. Vamos a hacer una oración para dar comienzo a esta segunda sesión de este estudio bíblico sobre las leyes espirituales para la familia cristiana. Ahí donde estás, hermano, hermana, amigo, amiga, ahí donde estás, cierra tus ojos. Inclina tu rostro y ora conmigo de todo corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oremos al Señor. Padre amado, Padre santo, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, Señor, por este día glorioso en que tú has permitido que vengamos a este lugar para poder estudiar tu palabra. Señor amado, ábreme el entendimiento. Quiero conocer más de tu palabra. Dios amado, en el nombre de Jesús,
habla a mi vida, habla a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a nosotros como padres, a nuestros padres, a través de tu palabra. Dios del cielo, entra, Señor, a nuestra familia, por tu palabra viviente, por el verbo de vida que es Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas en el nombre de Jesús. Y tomamos autoridad sobre toda fuerza del enemigo. La reprendemos ahora. Fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Toda fuerza espiritual maligna es reprendida ahora en Cochabamba. Fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Oh Dios del cielo, queremos darte gracias por tu misericordia y bondad. Gracias, bendito seas en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Rey. Pueden tomar asiento. Y ustedes, amados hermanos que están frente a sus televisores, es importante que se mantengan en comunión delante del Dios viviente, con su Biblia en la mano y prestando oídos para poder entender y discernir espiritualmente en forma clara la palabra del Dios viviente, la palabra del Dios todopoderoso en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les ruego en este momento que abran sus Biblias en Proverbios 13, verso 24. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la sesión anterior de este estudio bíblico de las leyes espirituales para la familia cristiana. Proverbios 13, verso 24 dice así: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Habíamos hablado de que el amor perfecto que viene de lo alto, el amor verdadero que manifiesta un padre, es cuando corrige a su hijo, cuando corrige a su hija. Dios manifiesta una ley clara, que aquel padre, aquella madre que no disciplina, que no corrige, que no castiga al hijo o a la hija cuando cometen un error, cuando desobedecen abiertamente la voluntad de Dios, cuando desobedecen abiertamente la voluntad de los padres, el Señor manifiesta que en realidad aborrecen a sus hijos. Es importante comprender esta ley espiritual que el Señor nos da en su palabra. Abrimos luego Proverbios 22, verso 6. Proverbios 22, verso 6. También otra cita bíblica que forma parte de este pequeño resumen que estamos dando en esta segunda sesión de este estudio bíblico. Proverbios 22, verso 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Habíamos hablado de que el niño necesita ser instruido en el camino de Jesús, necesita ser instruido en Cristo Jesús desde corta edad. Y para ello está la responsabilidad de los padres de tener una experiencia vívida de la palabra de Dios, tener una vivencia experimental en sus propias vidas de la palabra de Dios, para que como un libro abierto puedan instruir a sus hijos respecto en el camino de Dios, que es Cristo Jesús. Ese camino al cual los niños, los hijos deben siempre andar sobre él y deben conocerlo. Es importante que primeramente los padres, el papá y la mamá, lo conozcan, para que puedan instruir a los hijos en forma clara y perfecta conforme a las Escrituras. Aquí en la Escritura nos demanda una verdad clara, que si se instruye al niño desde pequeño, cuando sea viejo, cuando llegue a la edad madura, no se ha de apartar de su camino, no se ha de apartar de su Señor Jesús, porque Él es el único camino. Proverbios 22, el verso 15. Proverbios 22, verso 15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Habíamos hablado que en forma intrínseca, que forma parte de la naturaleza del ser humano, la necedad siempre está presente
en esta creación de Dios, en el ser humano desde pequeña. Cuando es el hombre pequeño, cuando es todavía muchacho, se manifiesta la necedad. Hacen cosas contrarias a toda lógica humana, hacen cosas contrarias a todo raciocinio, hacen cosas contrarias a todo aquello que es la palabra de Dios, a todo discernimiento espiritual claro y perfecto. Hacen cosas contrarias a todo aquello que proviene de la sabiduría de Dios, y ahí se manifiesta la necedad. La necedad está siempre ligada en el ser humano desde niño. El niño siempre por naturaleza es necio. Si se le ocurre en algún momento dar un puntapié a un adorno y romperlo, pues lo hace, porque el niño es necio desde pequeño. Pero es necesario también comprender que así como hay esa necedad clara, revelada conforme a la Escritura, en los niños, en las niñas desde pequeños, allí en su corazón, es importante que los padres tomen la responsabilidad de utilizar la vara de la corrección. Amén. La vara de la corrección, para que ellos, los niños, los hijos, se alejen de esa necedad. Es importante este detalle para todos aquellos que quieren ser buenos padres. Proverbios 23, verso 13 y 14 dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Habíamos hablado de una vara de una madera delgadita, como una regla, una vara de plástico, o también puede ser una vara de cuero, como ocurre con el cinturón. Y esa corrección debe ser aplicada por los padres. Es la palabra de Dios que lo dice. No estamos hablando de puntapiés, no estamos hablando de golpes, de utilizar objetos contundentes para romper huesos, para causar hematomas. No, estamos hablando de que la vara de corrección debe ser aplicada en la parte más blanda del cuerpo, que son las nalgas, justamente para poder evitar cualquier otro daño. Esta vara de corrección, esta disciplina, es más que todo un acto simbólico para poder utilizar la autoridad que Dios ha delegado al padre y a la madre por sobre los hijos. Es importante que los hijos aprendan desde pequeños a obedecer a sus padres, porque si aprenden a obedecer a sus padres, también van a aprender a obedecer a Dios. Amén. Van a ser obedientes al Señor. El cuerpo recibirá de pronto un escozor, como un pellizco, como un pequeño dolor allí, pero lo más importante es que a través de esto, como dice la Escritura, librará su alma del Seol. Lo que preocupa al Señor es el alma, porque el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas, y es el alma lo que se va abajo al Seol, al infierno. Y la Escritura habla en forma clara a los hijos respecto de lo que es la desobediencia a los padres, lo que es honrar al papá y a la mamá. Y si se quebranta estos detalles en sus vidas, nos van a traer bendición. Y lo más seguro es, como dice aquí en la Escritura, que tengan que ir a parar allí abajo, donde es el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga, la sed, el tormento eterno. También habíamos hablado como un aspecto principal, como introducción, el libro de Deuteronomio capítulo 6, y con esto ya entramos a todos aquellos versos bíblicos que nos van a dar a conocer las otras leyes espirituales para la familia cristiana. Deuteronomio capítulo 6, vamos a recordar y vamos a leerlo. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahvé vuestro Dios mandó que os enseñase. De ahí la importancia de este estudio bíblico, porque el Señor ha mandado que se enseñe respecto de sus mandamientos, de sus estatutos, de sus preceptos para la familia cristiana. Y el Señor demanda y dice: para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Esa tierra es justamente la tierra prometida, que implica no solamente tu alma que debes conquistar para Dios, sino también las almas de tus familiares que debes tomar, que debes conquistar para Dios. Así como en aquellos días el pueblo de Israel conquistó la tierra de Canaán para gloria del Dios eterno,
Del mismo modo ahora el Señor manifiesta en forma clara que tú debes conquistar tu familia para el Dios viviente en Cristo Jesús. Debes conquistar esas almas que forman parte de tu familia para el Señor Jesucristo. Aquí en la escritura, en el verso 2 dice: para que temas al Señor tu Dios. Es importante conocer las leyes espirituales, es importante conocer los mandamientos, es importante conocer los preceptos que Dios ha puesto para la familia cristiana, porque conociéndolos vas a poder tener un temor claro y reverente delante de Dios. Recordemos lo que dice la palabra, que nosotros debemos perfeccionar nuestra santidad en el temor de Dios. Y para poder tener ese temor de Dios reverente es necesario conocer su palabra. Amén. Es necesario conocer la palabra del Dios Altísimo y guardarla. Por ello dice el verso 2: guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. El Señor, el Dios Todopoderoso, da una promesa para todos aquellos padres responsables que no solamente escuchan y aprenden la palabra de Dios, las leyes espirituales, sino que también las guardan y las enseñan a sus hijos y a sus nietos. Dios se preocupa de 3 generaciones conforme vemos esta palabra: el padre, el hijo y el nieto. Para Dios es importante la familia cristiana, y Dios promete prolongar tus días sobre la tierra. Es una promesa del Señor, porque hay tantos padres que de pronto se enferman y tienen serios problemas físicos, y su vida se va acortando en esta tierra, y no están por ello participando de esta promesa. Es porque no están cumpliendo esta ley espiritual, que no es gravosa. Para aquellos que viven en el Espíritu Santo de Dios no es gravosa, simplemente la cumplen, porque está el poder de Dios operando en el interior para poder ejecutar lo que está escrito. No estamos solos, tenemos el poder sobrenatural de Dios para ejecutar las leyes espirituales, las leyes del Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Y aquí en la palabra nos dice: oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Yahvé, el Dios de tus padres. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es, y amarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esta es palabra del Señor. De tal modo que todo lo que ustedes están asimilando, todo lo que ustedes van a asimilar, discernir espiritualmente respecto de esta palabra que estamos compartiendo respecto de la familia cristiana, es necesario que la guarden y la repitan a sus hijos. Amén. La repitan, no solamente que la digan una sola vez, sino la repitan a sus hijos, y hablen de estas palabras y hablen de estas leyes espirituales, estando con ellos en su casa, estando con ellos en el hogar, y aunque estén andando por la calle o en cualquier lugar, siempre utilizando esta palabra y hablándoles de esta palabra, porque de este modo el Dios viviente se agrada. Amén. De este modo el Dios Todopoderoso se agrada. Del mismo modo, al acostarte, al levantarte, llenando tu hogar de esta palabra viviente en Cristo Jesús, manifestando la palabra, estás haciendo presente a Cristo Jesús, porque Él es la palabra viviente. Amén. Aquí en la escritura dice: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tú debes ser una señal viviente de la palabra de Dios. Debes llevar en tus manos, en el sentido espiritual, el cumplimiento vivo, experimental, vivencial de la palabra de Dios. Que en tu frente, ante tus ojos, se manifieste siempre en el sentido espiritual la vivencia clara de la Escritura, la vivencia clara de la palabra de Dios. El Señor manifiesta que aún
aún debes escribir en los postes de tu casa. Y esto no solamente implica en el aspecto físico, que tú puedas llenar tal vez de algunos cuadritos, algunos versos bíblicos que puede haber en el hogar, sino también es importante que consideres que tú también eres esa casa. Lo conforme está escrito en Hebreos 3 verso 6, cuando dice que nosotros somos esa casa y Jesús es hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Tú eres esa casa y debes escribir en los postes de tu casa. Debes escribir en forma clara y vivencial la palabra del Dios viviente. Amén. Y en las puertas de tu casa, aquellas puertas que te comunican con el mundo, esas puertas deben permanecer cerradas. De ningún modo tener acceso a la mundanalidad, a la impiedad. Esas puertas cerradas con la palabra de Dios. Amén. Esas puertas cerradas en forma clara delante del Dios viviente. Gloria al Señor. Luego que abran sus Biblias en el Salmo 127, versos 3 al 5. Salmo 127, versos 3 al 5. La Escritura dice así: He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Aquí en la Escritura el Señor nos está mostrando una verdad clara, una ley espiritual clara que tú debes asimilarla y hacer parte de tu vida. Es importante comprender y entender y conocer que Dios dice en forma clara que tus hijos son herencia de Él. ¿Cuántas veces el ser humano, cuántas veces las personas dicen: mira, he heredado esto de mi papá, he heredado esto de tal persona? Sea cualquier cosa, sea una cosa material, o sea algo simbólico que le trae muchos recuerdos, o que ha podido pasar por muchas generaciones, algún objeto. Dice: esto he heredado de mis padres. Y muchas veces lo dicen con qué orgullo, ¿verdad? Esto es lo que he heredado. Y es justamente esto está en relación a lo que está en la Escritura. Amén. Dios considera a tus hijos como su herencia. Amén. Él manifiesta en forma clara que tus hijos son herencia de Él, son herencia del Dios Todopoderoso. Aleluya. ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos podemos ver muchos árboles frutales, y cuando ya los árboles han dado su fruto, vemos qué agradables son a la vista, qué deliciosos se los ven? La naranja, lo que puede ser la pera, lo que puede ser algún otro fruto, la manzana, ¿verdad? Ahí está, ay, qué rico, quiero comer ese fruto de este árbol. Esa naranja se la ve muy jugosa, muy rica. Bien, es el fruto del árbol. Pero aquí en la Escritura, en el verso 3, el Señor habla de otro fruto. No es el fruto del árbol, es el fruto del vientre. Lo que se cría, lo que se forma en el vientre de la madre, Dios considera como fruto. Amén. Lo que son tus hijos, lo que son tus hijos, lo que fueron tus hijos cuando estaban siendo concebidos en el vientre, o cuando los hijos que todavía van a venir, que todavía no llegaron, Dios los considera como fruto del vientre. Amén. Algo que da fruto no es algo seco. El vientre debe dar fruto. Oh, gloria al Rey. Y ese fruto debe ser estimado. Ese fruto debe ser admirado. Ese fruto debe ser querido, degustado, conocido. Amén. Y son los hijos. Aquí en la Escritura manifiesta cosa de estima. Es el fruto del vientre.
para muchos papás, sus hijos son un estorbo. Para muchas madres, para muchos padres, el fruto del vientre es causa de pelea, causa de problemas, causa de depresión, causa de tormento en la familia. Y de este modo se quebranta una ley espiritual de Dios. Los padres deben considerar a sus hijos como cosas estimables, frutos estimables. Amén. Es que mi hijo es bien travieso, es que mi hijo es bien necio, es que mi hija hace esto, es que mi hija no me obedece, es que mi hijo hace este otro, ya no puedo más y me crea problemas y peleo con mi marido y peleo con mi esposa a causa de ella, a causa de a causa de todos estos. Y muchas veces emplean palabras hirientes. Ahí se está quebrantando esta ley espiritual. Porque Dios dice que tus hijos deben ser estimados. Amén. Frutos de estima. Porque es fruto del vientre. Amén. Y el Dios viviente, considera a tus hijos como herencia suya. Y es lo que tú debes comprender. Entonces, podrá decir alguno, pero yo vivo esto y mis hijos son causa de tormento, en vez de ser causa de bendición, de estima. ¿Dónde está la falla? Tú debes escudriñar la falla en tu propia vida. ¿Qué es lo que está ocurriendo respecto de tu responsabilidad de llevarles la palabra, de llevarles al conocimiento de su camino, que es Cristo Jesús, al conocimiento de su Jesús, que es el camino? ¿Estarás fallando en ello? ¿O estarás fallando en la disciplina? ¿Estarás fallando en el amor con disciplina? ¿Estarás fallando en el amor ágape de Dios? ¿O definitivamente no disciplinas? Bien, tú debes comprender la causa. Tú debes pedirle al Señor, al Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, que por su Espíritu Santo te muestre en tu conciencia las causas por las cuales tus hijos, en vez de ser cosas de estima, sean cosas desagradables, atormentadoras, y que te causan una cantidad de problemas mientras tú estás en casa, en el hogar. Aquí la ley de Dios debe cumplirse. Y si no está cumpliéndose en el sentido espiritual en una forma clara y perfecta en el hogar, es porque algo está fallando. Es porque no se está desarrollando otros principios importantes y fundamentales, y que deben ser ejecutados por los padres, sobre todo cuando hay niños pequeños. Amén. Esta responsabilidad es grande, la que Dios ha puesto sobre nuestras espaldas. Aquí en la Escritura nos dice que como saetas, como flechas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. En la juventud es cuando nosotros podemos degustar de esta bendición que Dios nos ha dado, de poder traer hijos al mundo. Y el Señor considera que esos hijos habidos en la juventud son como flechas en la mano del valiente. El Señor está hablando acá en el sentido espiritual a los valientes. El reino de los cielos es de los valientes que lo arrebatan. Amén. Y los padres deben ser valientes para arrebatar las bendiciones del reino de los cielos, y considerar que sus hijos, los hijos que tienen al presente o los que van a venir todavía, son como flechas espirituales para poder vencer al enemigo espiritual en esta guerra espiritual que vivimos en esta tierra mientras viene el Señor por nosotros. Amén. Nosotros debemos comprender que hay una lucha espiritual terrible que se desarrolla en el hogar. Hay una lucha espiritual terrible contra Satanás y sus demonios que se lleva dentro del hogar.
No podemos ver a Satanás y sus demonios. No podemos ver a estas fuerzas espirituales con nuestros ojos terrenales, pero sí podemos discernir espiritualmente en forma clara las funciones de estas fuerzas espirituales. Lo que Jesús dijo, la fuerza del enemigo. Fuerzas espirituales malignas de opresión, de pelea, de contienda, de disensión y de tantas otras cosas como la amargura, el rencor, el sentimiento, odio, falta de perdón, venganza, violencia, ira, recuerdos recurrentes del pasado y tantas otras cosas mediante las cuales hacen una verdadera fiesta demoníaca las fuerzas espirituales malignas en la familia. Tus hijos, conforme vemos en la palabra, conforme lo que está escrito, son considerados como flechas en esta lucha espiritual. Amén. Y tú allí, como valiente guerrero, luchando contra las fuerzas del mal. Tú como padre, tú como madre. Y aquí en la palabra dice, no será avergonzado. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, de los hijos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. El Señor manifiesta que los padres no van a ser avergonzados de ningún modo, teniendo a sus hijos como cosas de estima. ¿Cuántos ven a sus hijos como lo peor? No, este no sirve para nada. Este no hace nada bueno. Esta solamente sirve para romper cosas. Y van siempre degradando y lastimando el corazón de los hijos. ¿Se dan cuenta? Los padres no ven como cosas de estima el fruto del vientre, y de ese modo traen serios problemas a su familia. Pero si actúan en el sentido contrario, conforme a lo que dice la Escritura, y teniendo comprensión de lo que es la lucha espiritual que se desarrolla en el hogar, aquí el Señor manifiesta una ley clara. Bienaventurado el hombre, gozoso el hombre, en otras palabras, dichoso el hombre, dichoso el ser humano, sea padre o madre, sea mujer, sea varón. Dichoso el papá, dichosa la mamá que llena su aljaba de esas flechas vigorosas en el campo de guerra espiritual en la familia. Amén. La aljaba es el lugar donde se ponen las flechas, donde se ponen los arqueros para disparar sus flechas. Es aljaba de cuero. Gloria al Rey. Aquí el Señor dice: bienaventurado el varón que llena su aljaba de sus hijos, que deben ser como flechas. Esas flechas punzan. Esas flechas punzan al enemigo, hieren al enemigo. Cada vez que viene un hijo, un niño al mundo, una niña al mundo, es una flecha al enemigo. Lo hiere en la lucha espiritual, en la guerra espiritual que vivimos. Amén. Es bendición de Dios. Es bendición de Dios. No será avergonzado, dice la Escritura, cuando hablare con los enemigos en la puerta. No estamos hablando de enemigos de carne y sangre. La Escritura dice en forma clara en Efesios 6 verso 12 que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Nuestros enemigos no son de sangre y carne. Nuestros enemigos no son seres humanos, en otras palabras. La Escritura dice que nuestros enemigos son enemigos espirituales, porque nuestra lucha es contra principados demoníacos, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en el mundo espiritual, que habitan en las regiones celestiales, que habitan en ese mundo espiritual demoníaco. Amén. Esos son nuestros enemigos. Esos son nuestros enemigos. Y la Escritura dice que teniendo nuestra aljaba llena de esas flechas que hieren al enemigo, que son nuestros hijos, no vamos a ser avergonzados. Es palabra del Señor. Amén. No vamos a ser avergonzados cuando estemos enfrentándonos contra nuestros enemigos en la puerta de nuestra casa. Amén. En la puerta de nuestra familia, porque el enemigo siempre está buscando entrar por la puerta. El enemigo siempre está queriendo entrar para destruir el hogar, para destruir la familia.
Pero ahí vemos la bendición de Dios conforme a esta palabra. Vamos a ver otro pasaje. Salmo 78, versos 5 al 8. La escritura dice así: Él, refiriéndose a Dios, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Aquí en estos versos, en estos 4 versos, encontramos leyes espirituales claras para la familia. Nos manifiesta claramente que Dios estableció testimonio en Jacob. Dios estableció un pacto con Jacob. Y aquí la escritura nos dice que Dios puso ley en Israel. Dios habló a su pueblo. En este tiempo también Dios está hablando a su pueblo, al Jacob espiritual, al Israel espiritual. Jacob significa suplantador. Recordemos que Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso por nombre Israel. Y es lo que ocurrió también con nosotros un día, que estábamos allí en el mundo y éramos como Jacob, suplantadores. Pero un día Dios nos cambió el nombre, así como lo hizo con Jacob, y le puso por nombre Israel. También el Señor vino a llamarnos Israel, pero nosotros ahora el Israel espiritual, formando parte del pueblo de Dios, habiendo conocido la verdad de Dios en Cristo Jesús. Y como somos el Israel espiritual, estamos sujetos a su ley. Pero no estamos hablando de la ley de Moisés, estamos hablando de la ley del Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús. Leyes espirituales que traen bendición a nuestras vidas cuando empezamos a aplicarlas en el poder del Espíritu Santo de Dios. Él puso ley en Israel, en el Israel espiritual. Hay muchas leyes en la Biblia, leyes espirituales que nosotros debemos aplicarlas a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida espiritual y también a nuestra vida familiar, a nuestra relación con los hijos. Y es lo que justamente el Señor demanda, que esa ley, que nosotros debemos conocerla, que nosotros tenemos que guardarla, tenemos que notificar a nuestros hijos. Esto es un mandamiento. Amén. La escritura dice en el verso 5, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Qué tan importante había sido para Dios la familia, ¿verdad? Los hijos. Qué tan importante había sido para Dios la responsabilidad que tienen los padres de notificar las leyes espirituales de Dios a sus hijos. Es una ordenanza de Dios, es un precepto de Dios que los padres deben asimilar y empezar a ejecutarlos. Empezar a ejecutar cada papá y mamá en sus respectivas familias, la cual, refiriéndose a esa ley para Israel, para el Israel espiritual, mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Dios quiere que se notifique su palabra a nuestros hijos. Amén. ¿Y cuál es por qué? ¿Cuál es su propósito? El verso 6 nos da la respuesta: para que lo sepa la generación venidera. Dios quiere que se sepa su palabra. Pero no estamos hablando de un conocimiento mental, no estamos hablando de un conocimiento intelectual, de repetir de memoria los versos bíblicos y ahí acaba todo. Repetir de memoria los versos bíblicos y ahí acaba todo. No, estamos hablando de una experiencia vivencial de cada verso bíblico.
Estamos hablando de una experiencia real de la palabra de Dios en nuestras vidas y también en las vidas de nuestros hijos. Amén. Y eso implica, y eso es conocimiento verdadero, conocimiento espiritual. ¿De qué le sirve a una persona saber desde el Génesis hasta el Apocalipsis, suponiendo que sepa la Biblia de Génesis a Apocalipsis, y lo tiene todo en la mente, y no lo vive, y no lo practica, y no lo experimenta? De nada le sirve. Esa persona está llevando simplemente un conocimiento intelectual de la palabra de Dios, un conocimiento racional de la palabra de Dios. Y lo que el Señor demanda es un conocimiento espiritual. Y el conocimiento espiritual es cuando se empieza a vivir esta palabra. Amén. Es cuando se empieza a experimentar esta palabra. Y por ello allí en el verso 6 del Salmo 78 dice: para que lo sepa. Al hablar esa palabra, al decir esa palabra, sepa. Está hablando de saber, está hablando de conocer, está hablando de conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento espiritual. Amén. Para que conozca espiritualmente la generación venidera. Amén. La generación que viene después de ti. ¿Y cuál es la generación que viene después de ti? Tus hijos. Amén. Tú eres papá, tú eres mamá, o aún todavía no te has casado, no importa. Y es necesario que conozcas la palabra de Dios, para que cuando vengan tus hijos sepas lo que Dios quiere de ti como papá y como mamá. Porque el Señor quiere que la generación venidera conozca su palabra, y los hijos que nacerán. ¿Cuántos hijos todavía no han nacido? Pues bien, aquí Dios lo prevé. Dios se preocupa por aquellos que todavía no han nacido. Amén. Ese es el Dios amoroso que se preocupa por la familia. Se preocupa inclusive por tus hijos que todavía no han nacido. Hay algunas parejas que pueden decir: no, es que yo no puedo tener hijos. No puedo, o sea, por alguna razón en el varón o en el esposo, en la esposa. Es necesario confiar en el Señor. Y así como ocurrió con Sara, que pudo dar a luz inclusive fuera de tiempo, cuando ella ya estaba avanzada de edad, también Dios está haciendo ese tipo de milagros hoy en día. Y tú que estás viéndonos a través de la televisión, si tú en este tiempo no has podido concebir hijos por alguna razón y llevas ya bastante tiempo, al final de este estudio bíblico vamos a poder orar por ti, y el Dios viviente ha de poner fruto en tu vientre, y de ese modo el Señor se ha de glorificar en ti. Créelo, todo es posible para el que cree. Es palabra del Señor. Él es el que da a los hijos. Son su herencia. Solamente créelo, espera, ponte a orar, clama, reprende toda incredulidad, y el Dios viviente ha de hacer todo lo demás. Aquí en la Escritura el Señor manifiesta que se sepa en la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. O sea que todavía aquellos hijos que todavía no han nacido y que se van a levantar, a su vez enseñen a los hijos que les van a nacer. De tal modo que ahí está el Señor preocupándose por, no solamente por ti, sino también por tus hijos y por tus nietos. Amén. Dios quiere que conozcas su palabra. Dios quiere que experimentes su palabra. Dios quiere que vivas su palabra. Amén. Para que de ese modo puedas transmitirla, notificarla, impartirla a tus hijos, y a su vez ellos también puedan instruir a sus propios hijos. Amén. Es palabra del Señor. Tantas familias que están llenas de problemas y de dificultades están zarandeados por uno y otro problema, por una y otra dificultad, no solamente en forma interna, sino también en forma externa. Problemas, terribles ataques contra las respectivas familias.
¿Por qué el propósito de Dios de que se conozca su palabra? ¿Por qué el propósito de Dios de que se conozca las leyes espirituales para su familia? Porque Él ha instituido la familia. ¿Cuál la razón? Ahí tú puedes leer en el verso 7 del Salmo 78 el propósito: a fin de que pongan en Dios su confianza. ¡Ah, qué bendición! ¿Sabes el propósito que Dios tiene para contigo como papá y como mamá? O inclusive para ti que aún todavía no han nacido tus hijos, pero que ya es necesario que conozcas. Es que justamente sepas su palabra, la guardes, la atesores, la vivas, la experimentes, para que luego la impartas a tus hijos. Y de ese modo, como dice aquí en la Escritura, tus hijos, y también tú, por supuesto, tu familia toda, por supuesto, ha de poner su confianza no en el hombre, no en las cosas materiales, no en el dinero, no en la fama, no en profesiones o en trabajos o en no sé qué otros detalles podría haber en forma personal cada vida. Lo que el Señor quiere es que toda tu familia ponga su confianza en Dios. Y esa confianza en Dios viene a través del conocimiento de su palabra, a través del conocimiento de las leyes espirituales que deben regir la familia. Esto es importante, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Hay tantas obras de Dios que vemos cada día. Hay tantas obras de Dios que podemos testificar cada día. Todos y cada uno de ustedes, todos y cada uno de nosotros podíamos llevarnos horas a través de los medios de comunicación testificando de las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Hay mucho por hablar, hay mucho por decir. Y esto es justamente porque la palabra de Dios se cumple. Pero bueno, se puede dar ahora toda esta enseñanza a través de los medios de comunicación. Se puede testificar de las obras de Dios a través de los medios de comunicación. Pero todo quedaría infructuoso si nosotros mismos no compartimos estas obras de Dios, no compartimos la palabra de Dios a nuestros hijos. Nuestros hijos no tienen que olvidar las obras que Dios ha hecho en tu vida, en nuestras vidas. Nuestros hijos no deben olvidar lo que Dios ha hecho un día por nosotros. Y por ello Dios dice claramente el otro propósito por el cual debe enseñarse la palabra a nuestros hijos: para que no se olviden de las obras de Dios. No se tienen que olvidar las obras de Dios. Dios se preocupa. Dios sabe que de una generación a otra, si no se comparte su palabra a los niños, si no se comparte su palabra a nuestros hijos, estos se van a olvidar de sus obras. Y eso ha ocurrido en muchas naciones. Muchas naciones, habiendo sido depositarias de un derramamiento sobrenatural del Espíritu de Dios, ahora están más secas que una higuera seca, que una higuera estéril. No dan fruto porque descuidaron los padres de enseñar la palabra a sus hijos. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay muchos ya hombres viejos que están totalmente apartados de Jesús. ¿Por qué? Porque sus padres no les instruyeron en su Jesús, no les instruyeron en su camino, y por ello estos tomaron otros caminos. ¿Se dan cuenta? De ahí la responsabilidad de los padres. Dios no quiere que tus hijos, que tus nietos se olviden de las obras que Él ha hecho, no solamente en tu vida, sino también de todas las obras que Él ha realizado en toda la historia de la salvación del hombre. Y al hablar de esas obras, tenemos que hablar de la principal obra, la obra que Él ha consumado en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que llevar en todo momento a nuestros hijos
al conocimiento de Jesús en la cruz del Calvario. La obra mediante la cual se ha consumado la redención del ser humano. Nuestros hijos no deben olvidar las obras de Dios. Otro propósito importante por el cual los padres deben enseñar la palabra a sus hijos. Ahí tú puedes leer en la última parte del verso 7: para que guarden sus mandamientos. Para que guarden sus mandamientos. Dios quiere que tus hijos guarden sus mandamientos. Y si Dios quiere, también tú debes querer. Y el querer tiene que venir por el hacer. Amén. Si tú quieres, haz. Si tú quieres que tus hijos guarden sus mandamientos, que guarden su palabra, enséñales la palabra. Sé tú un libro abierto de la palabra. Vive la palabra. Amén. Y de ese modo los hijos van a poder asimilar todo. Y también van a poder llevar el mismo ejemplo a sus hijos cuando nazcan. Amén. Y van a enseñarles a guardar sus mandamientos. Muchos han incumplido este detalle. Muchos padres no han tomado en cuenta esta palabra. Y ni siquiera se han tomado la molestia de leer sus Biblias. Muchos padres ni siquiera se han tomado la molestia de conocer lo que Dios dice en su palabra. Y es justamente aquellos padres que Dios los amonesta en el verso 8. Y lo que el Señor también está hablando a tu vida, tú que nos ves a través de la televisión: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Aquella generación que no escucha la voz de Dios. Aquella generación de padres, de papás y mamás, que no se preocupa en escudriñar la palabra, en leer la palabra, en conocer las leyes espirituales de Dios para poder instruirlas a sus hijos. Aquí el Señor les llama generación contumaz y rebelde. Es la generación de padres contumaz y rebelde, aquella que no se ha preocupado de conocer la palabra de Dios, de conocer las leyes que Dios ha puesto en su palabra para poder cumplirlas en el poder del Espíritu Santo de Dios, y no se han encargado menos de enseñar a sus hijos, menos de poder guiarlos en el camino de Jesucristo. Y por ello Dios manifiesta una verdad: generación que no dispuso su corazón. Es una palabra de exhortación para tu vida, papá, mamá. ¿Has dispuesto tu corazón a escudriñar la palabra de Dios? ¿Has dispuesto tu corazón a enseñar a tus hijos la palabra de Dios? ¿Estás esperando solamente los domingos para que otros lo hagan por ti? No. Una cosa es la iglesia, el pastor, los pastores, que van a poder darte, sí, mucha enseñanza, y también a tus hijos. Pero tú tienes esa responsabilidad delante de Dios de también impartirles a tus hijos, no cuando están en la iglesia, sino cuando estés en casa, cuando estés en el camino con ellos, al acostarte, al levantarte. Amén. Tú debes llevar un sacerdocio espiritual en tu casa, en relación con tus hijos. Y no sean como aquellos padres que nunca se preocuparon de esto, a los cuales Dios los llama contumaces y rebeldes. Generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel. Dios añade: papás y mamás infieles a Dios, que no dispusieron su corazón,
que no dispusieron su espíritu, la fidelidad de su espíritu para con Dios. Es que nos engañaron, podrán decir muchos. Engañaron a nuestros padres. Antes no se podía leer la Biblia. Antes nos decían que era pecado leer la Biblia. Fue justamente la obra demoníaca, la obra de Satanás, para que se dé a conocer la palabra del Dios viviente. Mas ahora vivimos días postreros, días finales, en que el Dios viviente en su misericordia está dando cumplimiento a la profecía. Porque a través de los medios de comunicación, a través de las prédicas, de las enseñanzas en calles, parques y plazas, congregaciones y también en las casas, se está impartiendo la palabra de Dios, cumpliéndose lo que Jesús dijo en Mateo 24, verso 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora estamos viviendo estos días finales, y es por ello que usted allí en su casa está conociendo la palabra de Dios, palabra que tal vez nunca oyó, pero ahora el Dios viviente en su misericordia ha permitido que llegue a través de la televisión. Es importante que usted ahora se agarre de Jesús. Es importante que usted ahora lea su palabra, lea la Biblia, para que pueda recibir todo el poder que Dios derrama sobre todos sus hijos. Creemos en un Dios todopoderoso. Creemos en un Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y creemos que Él se ha glorificado allí en la cruz del Calvario, donde murió por nuestros pecados. Tenemos ahora el tiempo para poder buscarle, reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestros pecados, reconociendo todo aquello que hemos infringido por desconocimiento de su palabra. Por eso Dios manifiesta en Oseas 4, verso 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocimiento de su palabra, conocimiento de Dios es lo que tú necesitas. De este modo vas a poder evitar destrucción en tu hogar, destrucción en tu familia. Es necesario que busques de Jesús, es necesario que busques de su palabra, de esa palabra viviente. Y del mismo modo les hablo a todos ustedes, amados hermanos. Es necesario comprender la responsabilidad grande y profunda que ha puesto el Dios viviente sobre nosotros como papás, como mamás, y para muchos como futuros papás y futuras mamás. Es necesario comprender el propósito de Dios para poder aplicarlo a nuestras vidas, a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida familiar. Los gritos, la gritería, los insultos, las heridas no van a traer nada bueno. Empieza por escudriñar la palabra de Dios. Empieza por embeberte en la palabra de Dios, para que así puedas tú tener esa autoridad espiritual para llevar a muchos familiares, sobre todo tus hijos, al conocimiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a poner. Es importante que todos ustedes, amados hermanos y amigos, puedan disponer sus corazones para orar delante del Dios viviente y reconocer delante de Él la irresponsabilidad con la cual han estado actuando en todo este tiempo, por no preocuparse, por no disponer su corazón a conocer la palabra de Dios, por no conocer las leyes espirituales que Dios ha puesto para la familia. Si hay destrucción en tu hogar, hay problemas, es porque justamente tú desconoces muchos aspectos de su palabra. Por ello ahora es importante que tú vuelques tu corazón a Cristo Jesús. Por ello ahora es importante que derrames tu corazón delante de Él. Vamos a hacer en este momento una oración para que aquellas vidas, tú que estás frente a tu televisor mirándonos,
puedas hacer una oración de arrepentimiento, mediante la cual primeramente aceptes a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Jesús quiere entrar en tu hogar. Jesús quiere entrar en tu familia. La palabra nos manifiesta en forma clara una promesa importante: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa, tú y tu familia serán salvos. Ves a tu familia perdida en el pecado, ves a tu familia destruida por tantos problemas y dificultades. Empieza por aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Cree en Él. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Cree en Dios y cree en Jesús, el Hijo de Dios. Él es aquel que murió por ti en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa para limpiarte de tus pecados. Él quiere entrar en tu vida y a través de tu vida entrar a toda tu familia. Por ello, ahí donde estás, en el lugar donde te encuentras, cierra tus ojos. Sí, ahí donde estás. Que no te importe quién está a tu alrededor. Eres tú delante de Dios, delante del Señor. Simplemente escucha, porque te voy a ayudar a hacer una oración. Y hazla de todo corazón. Si la repites por repetir, de nada te ha de servir. Mas si haces esta oración que te voy a ayudar a hacer de todo corazón, Dios en Cristo Jesús ha de entrar en tu vida y ha de cumplir su promesa de llenar tu familia de su salvación. Ahí donde estás, con los ojos cerrados, ora conmigo de todo corazón. Ahí donde estás. Padre amado, en el nombre de Jesús, subo a tu presencia, Señor, para pedirte perdón por todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, de todo lo que he hecho. Límpiame con tu sangre preciosa que has derramado por mí en la cruz del Calvario. Señor Santo, en este día confieso con mi boca que Jesús es mi Señor, y creo en mi corazón que tu Padre amado lo levantaste de los muertos. En el nombre de Jesús quiero darte gracias, porque tú eres mi Salvador. Señor Santo, entra en mi vida, entra en mi familia. Señor, regenera un espíritu nuevo dentro de mí y lléname ahora por el fuego, por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, sigue orando con los ojos cerrados, allí frente a tu televisor. No abras los ojos, habla con el Señor. Habla con Él con tus propias palabras. Habla con Él, exprésale todos tus problemas, exprésale todo lo que tienes en tu interior, en relación con tus hijos, en relación con tu esposo, con tu esposa. Habla con Él y Él ha de escucharte. Él está dispuesto a escucharte. Él está dispuesto a oírte. Habla con el Señor, habla con el Dios viviente, habla con el Dios todopoderoso. Él quiere glorificarse en ti ahora. Habla con tus propias palabras, con lo que te salga del corazón. Habla, Él está escuchándote allí. Si has sentido de pronto un fuego, un calor que ha inundado tu ser, es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Allí está operando en tu hogar. Allí está operando en tu hogar. Simplemente ahí habla con Él. Habla con el Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias por estas vidas, Señor. Señor amado, clamamos para que tú puedas glorificarte en ellas, Señor. Para que tú puedas, oh Dios del cielo, levantarlos, Señor, de esa mortandad espiritual en que se encuentran, Señor amado. Dios del cielo, gracias por darles esta oportunidad, mi Señor. Bendito seas, Dios del cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos. Bendito seas, poderoso Salvador. Tú eres Dios verdadero.
Tú eres Dios todopoderoso. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Toma control de estas vidas, Señor. Dios del cielo, guíales, mi Dios, a que busquen tu palabra. En el nombre de Jesús queremos agradecerte. Gracias, Señor. Gracias, Dios poderoso. Bendito seas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas. Gracias. Alabemos al Rey. Alabemos al Rey. Por todas aquellas vidas que están allí en sus hogares, con Cristo Jesús en sus corazones. Tu hermano que estás aquí presente en este lugar y que reconoces esas falencias que has tenido delante de Él, como padre, como madre, en relación a tus hijos. Es importante que ahora también te derrames delante de Él. Es importante que hables con Él. Tu papá, tu mamá, que estás frente al televisor y esta palabra ha llegado a tu vida, reconoce ahora delante del Dios viviente en oración que has estado fallando. No has estado cumpliendo tus responsabilidades como padre, como madre. Habla con ellos. Habla con tus hijos de su palabra. Promete delante de Dios hablar con ellos, vivir, experimentar en tu hogar esta palabra. Y Él se ha de glorificar en ti y en ellos. Habla con Él. Allí donde estás, en oración habla con el Señor ahora. Tú sabes lo que has hecho en este tiempo, de qué modo no has estado guardando sus preceptos, sus leyes, muchas veces por desconocimiento. Ahora es el momento que tú puedas arrepentirte delante de Dios y puedas prometerle cambiar totalmente de actitud. En otras palabras, arrepentirte. Arrepentimiento significa cambiar totalmente de actitud. Por ello ahora habla con el Señor, con tus ojos cerrados delante de Él. Habla con Él. Inclusive también habla a los hijos que han estado estorbando la responsabilidad que tienen sus padres para con Dios y no han admitido ser instruidos, no han admitido ser enseñados y han sido también contumaces y rebeldes. No dispusieron su corazón, no fueron fieles en su espíritu. Ahora es el momento de arrepentimiento. Ahora es el momento que tú puedes hablar con Él. Allí también frente a tu televisor, allí está la presencia de Dios también moviéndose, también está operando. Hay un fuego que invade, hay un fuego que invade aquellos hogares que están disponiendo su corazón a la palabra, aquellos que son sensibles a la voz del Espíritu de Dios, aquellos que son humildes a su palabra. Dios está entrando. Dios está entrando por su Espíritu Santo, quebrando vidas, quebrantando corazones. Allí donde estás ahora, admite delante de Él, admite delante de Él tus errores como padre, tus errores como madre. Admite delante de Él tus errores como hijo, como hija.
como nieto, como nieta. Admite ahora delante de Él. Pídele perdón. Pídele que la sangre que Jesús derramó en la cruz ahora te limpie. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Utiliza la sangre. Esa sangre está derramada allí a los pies de la cruz del Calvario. Allí en esa cruz espiritual, allí está. Acude ahora a ella. Déjate conducir ahora a esa cruz por el Espíritu Santo de Dios. Allí está esa sangre. Esa sangre quiere limpiar tus errores, quiere limpiar tus irresponsabilidades, quiere limpiar tu pecado, tu desobediencia. Ahora conoces que Dios quiere que enseñes su palabra a tus hijos. Ahora sabes que tú como hijo debes anhelar que tus padres te enseñen la palabra de Dios. Honra a tu papá y a tu mamá, porque haciendo esto te irá bien y tus días serán alargados sobre esta tierra. Es el primer mandamiento con promesa. Recuérdalo siempre. Ahora, en el nombre de Jesús, tú que sientes que esta palabra ha sido para ti, como papá, como mamá, como hijo, como hija, ahí en el sitio levanta tu mano. Allí en el sitio donde estás, levanta tu mano. Allí en el sitio donde estás, levanta tu mano. Y Él ha de obrar en ti. Con tu mano levantada, ahora ven aquí delante. Ahora ven aquí delante. Él quiere obrar en ti. Él quiere glorificarse en ti. Acércate ahora. Acércate a Él. Aleluya. Alabamos tu nombre. Tú que has pasado aquí delante y tú que has levantado tu mano allí frente a tu televisor y has estado orando delante del Dios viviente, todos vamos a orar en el nombre de Jesús. Ora conmigo de todo corazón ahora, en el nombre de Jesús. Padre amado, Padre santo, en el nombre de Jesús, subo a tu presencia, Señor, para reconocer delante de ti que no he sido buen padre, buena madre. Señor santo, límpiame con tu sangre preciosa. Necesito que transformes mi vida. Necesito vivir tu palabra. Cada verso bíblico quiero experimentarlo en mi vida espiritual. Señor, quiero recibir esa autoridad espiritual que viene de lo alto para poder instruir a mis hijos en su camino, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios amado, obra en mi vida, renueva mi ser, transforma mi alma, vivifícame conforme a tu palabra. Gracias, poderoso Señor. En el nombre de Jesús quiero agradecerte. Habla con Él ahora con tus propias palabras. Habla con Él ahora con tus propias palabras. Habla con Él ahora con tus propias palabras. Habla con Él. Tú que estás allí frente a tu televisor
Mantente en oración. Él quiere obrar en tu vida. Quiere glorificarse en tu hogar, en tu familia. Simplemente reconoce delante de Él tus errores y exprésale también al Dios viviente tus dificultades, todo aquello que te aleja de Él. Confiésalo ahora. El Señor está ministrando a muchos padres, a muchas mamás. Deja que Él entre en tu hogar. Deja que Él entre en tus hijos, en tu familia. Él se ha de glorificar en ti. Sigue orando. Tu hermano, sigue orando. Aleluya. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo glorioso que tú nos has dado. Bendito seas por tu bondad, por tu misericordia. Dios eterno, renueva nuestras almas. Glorifícate, Jesús. Gracias te damos. En el nombre de Jesús te exaltamos. Libro del Verbo fue y precedió la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, Todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Reinará con majestad mil años y por siempre. Él reinará. Cristo viene. La red presentó Lo que sientes hablar de los pies. la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios
con nuestro hermano ¡Quiere que te levantes! ¡Levántate! Ricardo Claudio, ¡Levántate ahora! ¡No puedes esperar para a que su mañana! iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Si usted ha sido bendecido con este mensaje, puede adquirirlo con la fecha de hoy o con el título de la prédica en la red de librerías Cristo Viene de todo el país.